muchas gracias por la invitación y a la Universidad de Antioquia, a todo el equipo, Neila, Germán, Jorge, Manuela, a la IAS, entre otras cosas por permitir en un evento vinculado a la semiótica poder continuar conversaciones que venimos trayendo con Mon Rodríguez y con otros acerca de la convergencia de distintas disciplinas. Algo que nos pasa a los que venimos investigando desde hace bastante mediatizaciones dentro de la semiótica es que se transforman nuestros objetos y por un lado se disuelven los sueños de especialización. No tiene sentido ser hoy, como en otra época uno podría ser especialista en radio, en televisión, ser especialista en Facebook o en Twitter. Y ese proceso de transformación, a mi entender, genera simplificaciones. Y las simplificaciones sobre las mediatizaciones es un tema a tener en cuenta en estos tiempos, y decía antes que milito en contra de las simplificaciones sobre la mediatización. La convergencia mediática, por otra parte, nos provoca convergencias disciplinarias, no solo convivencias, como veremos, tenemos desde siempre, desde hace mucho, sino que muchas de las cosas, de los fenómenos que estudiamos, tienen un abordaje semiótico, pero se nos mezcla con lo etnográfico, lo ecológico y con la cuestión de la dataficación y la geolocalización, que son temas los dos de Mon Rodríguez. Por otro lado, se ponen en evidencia las materialidades, es decir, todo el tiempo las plataformas y aún ahora la televisión y la radio nos van diciendo que estamos en la radio, en la televisión, en YouTube, en Instagram. Sin embargo, en el mundo académico, la ponencia típica en el mundo de la semiótica, el análisis del discurso, es el análisis de algunos dichos de algún personaje despegado de su materialidad mediática, eso que nosotros llamamos que aparecen palabras, imágenes inmersas en un magma mediático y semiótico diferenciado. Esta movida lleva a la disolución de la disciplina, es decir, la semiótica se ve obligada a disolverse en otra. Yo pienso que no, que lo que es necesario son redefiniciones y ajustes para facilitar la convergencia. Esto debe hacerse sin metafísica, sin preocuparnos. Voy a dar varias definiciones. Esas definiciones son herramientas de trabajo, no son reconstrucción de un fenómeno mediático que el que no se incorpore a él y de ese modo estaría rompiendo alguna ortodoxia. No, esto es como una presentación que muestra un proceso de trabajo y discusión. Definiciones. Llamamos mediatizaciones a intercambios discursivos con soporte tecnológico que tienen dos grandes formatos, el de las narratividades, como decía Germán recién, pero hay un modelo que viene de la comunicación masiva y que yo pienso que está bastante olvidado, que lo describió Abraham Moll ya hace décadas, que es el modelo mosaico, donde distintas partes conviven y se articulan de modos a veces azarosos. Una mediatización está constituida al menos por tres series que tienen vida relativamente independiente. Los dispositivos técnicos, los constructores de sentido con la materialidad, los sistemas genéricos e estilísticos que se tienen en cuenta y los usos sociales que propone cada mediatización. Denominamos plataformas a los soportes de sistemas de intercambio mediatizados. En las plataformas suelen converger viejas o previas y nuevas mediatizaciones, y además son la interfaz
para el acceso a las redes. El tema de que vivimos en redes sociales es un término impreciso. Es verdad que estamos inscriptos en red, pero como siempre estuvo el humano inscripto en redes sociales, lo que pasa es que nosotros ahora no tenemos acceso a las redes, tenemos acceso a las plataformas que nos dicen nuestra situación en red o nuestra interacción en red, nos permiten. Además, las plataformas funcionan como contextos sociales de la época. Uno así como antes decidía ir a un bar, a un club, al trabajo, a la sala de profesores, ahora decide entrar en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y eso le abre y le cierra un montón de posibles intercambios. Llamamos interfaces en esto, siguiendo a Scolari, otro de los grandes discutidores de estos temas que venimos trabajando desde hace ya bastante tiempo, que tiene una visión amplia de la noción de interfaz en su último libro, La Ley de las Interfaces, de 2018. Para mí, hay tres tipos de interfaces en el mundo escolar. Y la genérica, que es todo sistema de articulación y pasaje entre sistemas. Entonces, la educación es una interfaz entre el mundo del conocimiento y el mundo de sus aplicaciones. Después hay interfaces de plataformas, es decir, esas ventanas que nos abren las plataformas y aplicaciones para que podamos jugar con sus distintas posibilidades de intercambio. Y además está el mundo específico del usuario, que tiene que ver con qué parte de la interfaz se utiliza y con qué juego de plataformas uno desarrolla su vida. Entonces, la pantalla de nuestros smartphones son una demostración de aquellos mundos con los que tenemos contacto e intercambios más frecuentemente. Y por último están los ecosistemas. En esto también es algo que avanzamos en buena parte con Scolari, con Mon y con Sandra Valdetaro también, en la discusión de cómo los contextos generales influyen en nuestros intercambios discursivos. Hay ecosistemas macros, sobre los que volveremos. El de post-broadcasting, que figuraba en el título, es un ecosistema macro. Hay ecosistemas medium, eso que digo, no es el mismo ecosistema si quiero intervenir en una discusión política, si intervengo en Facebook o intervengo en Twitter. Y después armo, vinculado a mis interfaces, un ecosistema propio que tiene ciertos componentes informativos, ciertos componentes ficcionales, ciertos componentes de entretenimiento y ciertos componentes afectivos. Entonces, de todas las definiciones que hacemos, podemos establecer niveles micro, meso y macro. Nosotros pensamos que la producción de conocimiento es de lo micro hacia lo macro, del evento hacia el sistema y no del sistema hacia el fenómeno que estudiamos. Ecosistemas macros, esto a mí me parece muy importante porque tiene que ver con cómo se comprende el conjunto de los intercambios que estudiamos. Por un lado está el broadcasting, que es un producto de la modernidad. Ahora está de moda, después del libro de Eliseo Verón, La semiosis social 2, pensar en larga duración, y hay toda una línea de reflexión sobre la larga duración que viene en parte de la ecología de los medios y que ahora la teoría de las meditaciones europeas la ha tomado, eso de que si simbolizo, mediatizo, entonces la mediatización es algo propio de el Homo sapiens, por decir así en términos de Verón. Nosotros, mi equipo de trabajo, yo no me dedico a esa mediatización en sentido amplio, macro y casi equivalente al intercambio humano, sino que nos dedicamos a esas mediatizaciones que vienen en lo que se considera la modernidad a partir de la imprenta, que aún en el libro presupuso siempre emisión polifónica
siempre no hay solo un autor, sino hay todo un sistema que se manifiesta en el texto que se caracterizaba por tener no tantos, muchos receptores, pero sí receptores desconocidos. Ese proceso de el broadcasting, como lo periodizó en su momento Verón, va de lo simbólico, es decir, de la construcción de un nivel de abstracción grande con la imprenta, también descrita en la galaxia de Gutenberg en sus consecuencias por McLuhan, hacia lo indicial de lo fotográfico y el audio, que capturan fenómenos del fenómeno, aspectos, rasgos, perdón, del fenómeno a mediatizar, y esos rasgos permanecen de diferente manera, tanto en lo fotográfico como en el audio del teléfono, lo fonográfico, lo radiofónico. En ese proceso, el broadcasting fue pasando del delay extremo de la imprenta y su distribución a la toma directa. O sea, el teléfono y la radio en vivo, luego la televisión, son sistemas que son mucho más directos que cualquier fenómeno de streaming actual, que tienen fenómenos de delay, que obligan a decodificaciones. Y ese proceso del broadcasting, ahí aprendimos que por un lado hay convivencias. No es que aparece la radio y desaparece la imprenta, aparece el cine, aparece la televisión y desaparece todo, sino que hay dos procesos de convivencia y de acumulación. Las transformaciones son muchas veces producto de interacción entre esas distintas mediatizaciones. El otro gran fenómeno es el de networking. Lo llamamos networking porque siempre te obliga, no es un netcasting, porque siempre te obliga aún para solo percibir, tomar decisiones, elegir. No existe la posibilidad de sentarte frente a la computadora y que las cosas pasen como frente a una televisión. Aparece el tema de la horizontalidad, de que se puede emitir todos con todos y interactuar todos con todos y las 24 horas de todo el año. Se generan nuevos fenómenos que son acciones. El acceso, el bajar, el subir, el compartir, el me gustear, son todos fenómenos que no son solo discursivos, sino que son acciones, por decir, etnográficas. Vale, tanto plataformas y aplicaciones son contexto de la época. Manejamos nuestros bancos, nuestra vida financiera a través del home banking. Y algo muy interesante, que no todos producen y emiten en el mundo que permitiría que todos producen y emiten. Por lo tanto, hay una posibilidad de ir pensando esos fenómenos que asustan tanto, que son los algoritmos, fenómenos que a través de las cookies permiten, y el Big Data permiten generar clasificaciones, propuestas, recomendaciones a los distintos usuarios, funcionan como especies de interfaz, un tema que seguramente hay que discutir con Mon, o que seguiremos discutiendo con Mon. Estos dos ecosistemas viven en tensión, no reemplaza uno a otro. A ese proceso de tensión lo llamamos post-broadcasting. Es una tensión entre los dos sistemas. En los programas televisivos debe mencionar Twitter, en Twitter se recuperan los programas televisivos y por lo menos hasta ahora ni lo masivo parece que termine de morir y el networking ni siquiera tiende a reemplazarlo. Hay algunos esfuerzos de transmisiones de eventos deportivos o políticos por las redes, pero en términos generales vivimos en post-broadcasting, entrenándonos para tratar de articular lo masivo con las plataformas. ¿Cómo investigábamos medios masivos? No sé si llega a ver el señalador, pero en la semiótica a nosotros nos interesaba lo impreso en la pantalla, el parlante, a veces el auricular, es decir, la materialidad en las cuales se expresaban emisores, políticas, situaciones críticas o metadiscursos o ratings.
y nunca nos preocupamos por la materialidad ingenieril, lo tecnológico a nivel ingenieril, el papel, las emisiones por aire o por cable, la AM o FM en radio. Los receptores estaban totalmente diferenciados, o sea, no estaban ni en el papel ni en la pantalla, salvo algunos eventos particulares, y además la relación del receptor era muy diferente con los intercambios cara a cara. Así se armaba nuestro campo de estudio y teníamos ese límite sociosemiótico. Esto llevaba, o sea, los receptores no tenían experiencia en el medio, eso nos pasa también a los investigadores, le decimos a un locutor de radio que él está aplicando un estilo, dice que nosotros, si no hablas, si no haces programa de radio, no puedes hablar. Generaba una fantasía de especialización por medio. A mí todavía me siguen considerando como especialista en radio y de nuestras primeras publicaciones aclarábamos que la radio funcionaba en sistema con lo fonográfico y lo radio y el teléfono de su fundación, es decir, que la radio era como una especie de hipermediatización con componentes de trabajo en plataforma. Lo fuimos definiendo la terminología con los años, pero el primer libro nuestro sobre la radio tenía un título que se llamaba Teléfono, Fonógrafo, Radio, la radio en sus sistemas. O sea que eso, la especialización es una fantasía académica que es cómoda para organizar los subsidios, las cátedras, los oficios, las incumbencias, pero bueno, pero funcionaba por lo menos. En ese mundo no es que no teníamos relación con lo etnográfico ni con lo ecológico, y menos, no es que no teníamos relación con lo cuantitativo. Los estudios nuestros sobre la audiencia radiofónica, que es una audiencia especialmente compleja y difícil de estudiar, incluía desde la tesis de doctorado la necesidad de estudiar a la audiencia desde el punto de vista etnográfico y la necesidad de construir mapas estilísticos de nivel cuantitativo. Es decir, para comprender después los ratings. Es decir, que convivíamos, pero convivíamos en espacios diferenciados. Era todo un tema invitar a una cátedra de semiótica a alguien que no era de semiótica porque había que explicar las relaciones, todo. ¿Cómo es ahora? El gran cambio ahora es que los receptores son también usuarios, prosumidores y emisores y aparecen en el mundo, en las distintas materialidades que además tienen relaciones operativas diferentes. Es decir, no es lo mismo al estar interactuando en una plataforma, estamos ahora interactuando y muchos de ustedes están o en imagen, el sonido seguro en off. Todo ese tema que nos tenemos que desmutear o mutear de acuerdo al momento del intercambio. Y además no es lo mismo procesar textos o imágenes con teclado, con mouse o con touching. Y esos son modos donde interactuamos con las pantallas, los parlantes y los auriculares. Estamos trabajando en la computadora y por el parlante o en el teléfono o el auricular nos vienen las señales de lo que estamos trabajando o editando. Ahí aparece un fenómeno nuevo que es parte de lo que estamos discutiendo, que son fenómenos tecnológicos, pero que están muy cerca de la superficie discursiva o textual, que es el tema de los software, los problemas de la circulación y el tema del Big Data. Queda para lo tecnológico como condiciones de base, como el hardware, los servidores, los archivos, el tema de organizar en la nube. Entonces, ahora, nuestro sistema de universo de estudio tiene muy cerca el intercambio cara a cara de los usuarios de lo textual. Hay intercambios, eso que decíamos antes. Me gusteo y aparezco en pantalla. Y me gustear no es solo una actividad discursiva, sino que es una acción. Entonces aparecen, por un lado, nuevos problemas hasta de tipo
comercial, no solo académico. Tenemos que tener en cuenta qué podemos aportar para la experiencia de usuario, qué podemos aportar en para diseños de aplicaciones. Mi último libro tiene capítulo específico para contribuir con diseñadores de plataformas y aplicaciones. Y a los intercambios discursivos mediáticos se han agregado las acciones. ¿Esto qué ha generado? Que nos encimamos así para definir lo que estudio, tengo que hablar de ecología, y además ya tendemos a hablar de etnosemiótica. O sea, es inevitable en el estudio de las nuevas mediatizaciones tener en cuenta las acciones, pero al mismo tiempo, en el escenario televisivo, por ejemplo, el movimiento cada vez está más incorporado. Esa sensación de vértigo que deben tener los periodistas, que ahora hablan, dan una noticia y salen caminando para otro sector del estudio. Ahí hay toda una movida que genera una nueva materialidad discursiva sobre la que tenemos que trabajar. ¿Cómo trabajamos? Lo digo rápidamente. Trabajamos bajo inspiración persiana con herramientas veronianas, y digo más traversa para decir, ya decir que esta semiótica que se hace en esta parte del mundo y sobre estos objetos es exclusivamente veroniana, es negar el trabajo de investigadores que durante décadas vienen trabajando, a veces más cerca de Verón, a veces más lejos, generando metodologías, definiciones nuevas, todo. Pongo a Oscar Traversa porque es alguien muy cercano a nuestro trabajo y con el que interactuamos todo el tiempo, pero todos ustedes podrán agregar investigadores latinoamericanos y latinos en general, franceses, españoles, italianos, que trabajan en esta línea, en modelos de inspiración persiana, pero donde el sistema de interpretantes que estudiamos son categorías de la vida social, utilizadas por la población. Esto que en un momento era repudiado por la semiótica, ahora todos sabemos que lo genérico estilístico hay que tenerlo en cuenta, porque si no lo tenés en cuenta se te mete por la ventana. Este hecho de trabajar con categorías sociales es el que nos permite trabajar con saberes que tienen los etnógrafos, los antropólogos, los economistas, los historiadores y los bigdateros como Mon, que no vienen de la ingeniería, sino que vienen de las ciencias sociales, los estudios comunicacionales y discursivos, ya nos podemos sentar a conversar. ¿Cuál es nuestra unidad de análisis para permitir la articulación? Nuestra unidad de análisis para los estudios semióticos en la convergencia multimedia, denominamos así a los procesos de interacción a través de textos, materiales portadores de sentido entre actores humanos o maquinísticos, individuales o institucionales, con toma directa o con desplazamientos temporales en contextos semejantes o diferentes. Se entiende que la básica es una mediatización, una unidad, un sistema de intercambio discursivo, todo lo que no sea mediático, todo lo que no sea un sistema de intercambio discursivo cara a cara. Y por supuesto hay hibridaciones. ¿Cómo se construye la idea? Esto es muy importante y polémico, no lo vamos a profundizar hoy, salvo que después quieran dedicarse a esto. ¿Por qué digo que la noción de sistema de intercambio discursivo nos permite relacionarnos con otras disciplinas? Para sostener un sistema de intercambio que pueda funcionar, esto viene, por supuesto, de Marcel Mauss, Lévi-Strauss, Erwin Goffman, ¿no? Tiene que generarse relaciones. ¿Qué relaciones nosotros venimos describiendo? La reciprocidad, simetría, complementariedad, que vienen esas relaciones de los enfoques sistémicos de la Escuela de Palo Alto, muy recuperados por Verón, y que en los últimos tiempos Verón lo trabajó mucho en la sistémica, con la sistémica de Luhmann. Fenómenos básicos para mantener un sistema de intercambio y que no se vienen trabajando.
en la semiótica desde el primer eco, el eco del Tratado de la Estructura Ausente, del Tratado de Semiótica General, que vienen de la teoría de la información de Shannon y Weaver. Y por último, como penúltimo, las relaciones propias del enfoque pragmático, ¿no? De autores como Austin, Ducrot, Grice o Shirley, con todas las diferencias entre ellos y traslapos diversos, pero que tienen que ver con todo lo que es la presuposición y la implicatura, el hecho de que cada vez que veo una selfie, cuando veo la selfie, presupongo un montón de cosas o me implico de un modo en la observación de una selfie, que es lo que me permite formar parte de ese intercambio de una selfie, de lo mejor de alguien que no conozco y sin embargo puedo me gustear. Y por último, ahora sí, relaciones caras para el mundo de la semiótica, pero que en nuestro entender deben combinarse y ponerse en tensión con las cuestiones interaccionales. Y si en el mundo de nuestras definiciones enunciativas, Benveniste y Steinberg son importantes, creo que debemos recuperar esa idea de Gosma del interaccionismo simbólico y del framing, no como producto de un puro contexto, sino como producto de que cada intercambio discursivo es una especie de intercambio teatral, donde no se juegan individuos puros, sino que se juegan sistemas que pueden incluir lo institucional. Termino con esto. Algunos tópicos de discusión. ¿Es posible investigar, obtener resultados y presentarlos en este nivel que se nota complejidad y sus transformaciones opuestos a los tiempos de las publicaciones académicas? Este es un punto que creo que trabaja sobre nuestro trabajo y que lleva a muchos investigadores que presentan papers de work in progress y que, ante la duda, hacen conclusiones verbales o escriturales o literarias que parece que fuera más manipulable los restos impresos y se pierde la cuestión mediática de la posición de cámara, el tipo de montaje, el juego de planos y contraplanos, el juego de secuencia en una serie de posteos, etc. Si todos aceptáramos el enfoque sobre el sistema de intercambio exclusivo mediático, ¿se facilitan o se simplifican las interacciones entre disciplinas? Por supuesto, yo pienso que sí, pero creo que tienen que empezar a hablar las otras disciplinas. Y por último, ¿es este el momento para interactuar con el universo del didáctico y sus algoritmos? O sea, ¿este es el mejor momento para estar en un panel con Mon Rodríguez Amat? ¿O hay que esperar todavía, porque son mundos diferentes? A favor de esa interacción digo que los sistemas de recomendación, que son claves dentro de una mediatización, presuponen sistemas genéricos, estilísticos y modos de uso, es decir, sistemas de intercambio discursivo. Muchas gracias.